Muy buenas noches. El día de hoy presentamos la conferencia Aspectos controvertidos en la formulación de ampliaciones del plazo de obra, con el doctor Miguel González Alcalde. Ha realizado estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios en Derecho Procesal y Arbitraje en el año 2015. Actualmente es asociado en Estudio Echecopar y colaborador en despachos judiciales en procesos de materia civil y comercial desde el 2013. Enfoca su práctica profesional en el patrocinio de clientes en arbitrajes y procesos judiciales, con especial énfasis en controversias sobre contratación pública en proyectos de infraestructura, derecho civil y materia contenciosa administrativa. Ha asesorado a empresas nacionales y extranjeras, instituciones del Estado y personas naturales en el diseño de estrategias para la solución de controversias, a través de litigios, así como de mecanismos alternativos como conciliaciones, transacciones, entre otros. Buenas noches. El día de hoy se me ha encomendado explicar algunos aspectos controvertidos en la formulación de ampliaciones de plazo de obra. Bueno, voy a empezar. A ver. Antes que nada, es importante tener en cuenta cuál es el marco normativo que prevé las ampliaciones de plazo de obra, la procedencia de estas ampliaciones. Esto, el nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, está regulado en los artículos 197 y 198 y establece estos 4 requisitos. El primero de ellos es que se configure alguna de las causales no imputables al contratista, previstas en el artículo 197. Más adelante veremos de cuáles se trata. El segundo requisito es que la causal invocada modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. El tercero es que esta circunstancia que afecta a la ruta crítica sea anotada en el cuaderno de obra, por lo menos en cuanto a su fecha de inicio y fecha de fin. Y el último es que se presente esta solicitud dentro de los 15 días siguientes de concluido el hecho. En esta oportunidad voy a abordar 3 temas importantes sobre la formulación de ampliación de plazo y temas muy controvertidos en arbitrajes principalmente, que en la práctica he tenido oportunidad de ver en abundancia. En primer lugar, vamos a tener estos conceptos claros, estos 4 conceptos para poder entender los temas que quiero plantear el día de hoy. El primer concepto es el de programa de ejecución de obra. ¿Qué entendemos por este programa? A partir de aquí entendemos aquella relación de actividades en una obra que se vienen planificando desde su origen hasta el final. Es decir, aquella relación concatenada que se establece en este programa llamado PERT-CPM, dentro del cual una actividad sucede a la otra hasta llegar a su conclusión. Estas actividades son divididas en actividades críticas y actividades no críticas. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Las actividades críticas son aquellas necesarias para concluir la obra dentro del plazo establecido. Es decir, si una de estas actividades críticas se ve afectada, necesariamente el plazo final de ejecución de obra va a tener que ser ampliado, o en todo caso se va a prorrogar, no necesariamente la entidad lo va a ampliar. Eso se verá dependiendo de la solicitud. Las actividades no críticas son aquellas que pueden interrumpirse en determinada cantidad de días sin que se vea afectado el plazo total de la obra. Es decir, cuentan con una holgura de días. Por ejemplo, en un caso en el que se requiera realizar una excavación para la construcción de un túnel subterráneo, la actividad crítica vendría a ser la excavación. Sin embargo, puede haber algún tipo de actividad no crítica en la que se deba realizar alguna limpieza del suelo que puede retrasarse sin necesidad de que se afecte el plazo total de la obra, ¿no? Que sería si se impidiera, por ejemplo, la actividad de excavación misma. Ahora, ¿qué es la ruta crítica del programa de ejecución de obra? Es justamente la consolidación de estas actividades críticas una tras otra, que se proyectan en este programa y que por lo general los que tienen conocimiento de ingeniería en este aspecto se suelen identificar con un color rojo dentro del programa grande de ejecución de obra. Las actividades no críticas son aquellas que se identifican con un color azul y que, como ya mencioné, tienen holgura en la solicitud de ampliación, en la programación de la obra. Finalmente, ¿qué es el calendario de avance de obra valorizado?
Es este programa mismo de ejecución de obra que contiene el desarrollo de las actividades físicas establecido en montos. Es decir, a cada una de las actividades se les asigna un valor dependiendo de la partida que se debe ejecutar. Y estas partidas son las que, mientras son ejecutadas, son valorizadas y cobradas en la obra. Este es el calendario de avance de obra valorizado, que recoge la programación, pero con el valor de los montos y cómo se viene ejecutando y cobrando en la obra. Bueno, con estos conceptos podemos pasar a ver los temas el día de hoy. A ver, el primer tema está relacionado con el primer requisito que mencioné, que es el de la invocación de la causal de ampliación de plazo. Este tema puede parecer muy sencillo, pero suele tener muchas complicaciones. A ver, primero veamos cuáles son estas causales de ampliación de plazo. El artículo 197 del actual reglamento establece estas tres causales. La primera de ellas es la de atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. Es decir, que se genera algún hecho o circunstancia que no es de responsabilidad del contratista y que finalmente amerita que se le reconozca esta ampliación de plazo. En el antiguo reglamento, existían otros supuestos que estaban señalados de manera expresa, como la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, creo que el nuevo reglamento ha hecho bien en reducir esto solo a este primer rubro de atrasos no atribuibles al contratista, porque finalmente un caso fortuito o fuerza mayor no va a ser atribuible al contratista. Digamos, era una redundancia que tenía la antigua ley. También prevé otros escenarios en los cuales se trata de la ejecución de un adicional de obra, cuando se aprueba un adicional y es necesario ampliar el plazo para esto, así como el caso del inciso C de mayores metrados, ¿no?, que también dan lugar a que se deba ampliar el plazo. Ojo que es importante tener clara la diferencia entre atrasos y o paralizaciones, que la ley es clara al señalarlo. ¿Por qué? Porque una de ellas implica que el atraso sea solo respecto de determinadas actividades que se viene ejecutando en una obra, que no afecta necesariamente otros frentes de trabajo, mientras que la paralización sí afecta a la obra en su totalidad. Esto tiene implicancias principalmente al momento de calcular los mayores gastos generales, ¿no?, que como se entiende, se aprueban necesariamente como consecuencia de una ampliación de plazo, ¿no?, que la ampliación de plazo necesariamente da lugar al pago de gastos generales, pero aquí hay unas atingencias en función de si se trata de un atraso o de una paralización. Muy bien, ¿en qué consiste el requisito de identificar la causal de afectación de la ruta crítica? El primero de los requisitos que nos exige la procedencia de una ampliación de plazo. Aquí tengo una cita de OCE en la que señala que este requisito implica que se deba identificar el hecho o circunstancia que da lugar a la causal. ¿Qué vemos aquí? Que hay una necesaria diferencia entre dos conceptos: hechos o circunstancias y causal. Causales de ampliación de plazo son estas, las que están señaladas en la ley. Dependiendo de qué hecho o circunstancia se haya presentado en la ejecución de la obra, vamos a determinar si encaja o no dentro de unas causales. Pero lo que debe quedar claro en el cuaderno de obra es el hecho o circunstancia que dio lugar al retraso. Veamos, aquí les pongo un ejemplo. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Por ejemplo, hay una primera posición en la que se señala que el retraso se produjo por la presencia de lluvias en la zona. Imaginemos una obra, ¿no?, en la que se está ejecutando una carretera y que la presencia de lluvias torrenciales impidió que se realicen los trabajos programados en aquel momento según el programa de ejecución de obra. El contratista diligentemente anota en el cuaderno de obra esta circunstancia, este hecho, como señalé, y solicita posteriormente su ampliación de plazo, ¿no? Anota también el cierre de esta causal una vez que concluyen las lluvias y procede su ampliación de plazo, ¿no?, contando el inicio y el término de la causal. Sin embargo, se le presenta un problema. ¿Por qué? Porque una vez que terminan las lluvias, la lluvia fue torrencial y tiene todo el terreno mojado. Todo el terreno ha terminado húmedo, como se ve en esta imagen, por ejemplo, y no puede continuar con esos trabajos que inicialmente identificó afectados por una lluvia torrencial. Es decir, que en este caso lo que debió identificar como hecho o circunstancia era la humedad del terreno, la misma humedad que se había visto afectada desde que se generó la lluvia, desde que iniciaron las lluvias.
La lluvia fue lo que produjo la humedad del terreno, pero el hecho o circunstancia que determinaba el retraso en la obra era la humedad y no las lluvias. Y precisamente esto puede generar a futuro una controversia con la entidad que debe aprobar la ampliación evaluar y eventualmente aprobar la ampliación de plazo por el error en la identificación de la causal. Puede iniciarse un tema de discusión formal sobre cuál fue el hecho concreto que produjo esto, pero por eso es muy necesario que los contratistas tengan clara esta distinción y eventualmente al analizarse la ampliación de plazo que se haya identificado adecuadamente esto, sobre todo porque el requisito que exige la norma es formal, es decir, que se anote necesariamente el hecho o circunstancia que dio lugar a la ampliación de plazo. Un segundo tema que quiero mencionar es las ampliaciones de plazo parciales. Para ejemplificar esta controversia voy a plantear nuevamente dos posiciones. Hay una primera posición que señala que la nueva solicitud de ampliación de plazo puede incluir plazos reclamados en pedidos parciales previos. Es decir, se genera una ampliación de plazo parcial y los reclamos posteriores totales recogen este periodo previamente incluido. Otra posición es la de no incluirlos, sino de presentarlos concatenadamente una tras otra. Pues bien, para esto hay que entender primero cuál es la diferencia entre una ampliación de plazo parcial y una ampliación de plazo llamada total, que en realidad la ley no utiliza este término, pero lo que señalo es lo que utiliza es la ampliación de plazo, estoy haciéndolo para diferenciar. Lo que permite el reglamento es que cuando existen hechos o circunstancias que aún no concluyen dentro de la ejecución de una obra, se permita que el contratista, con el fin de financiarse en la obra, evitar que la obra no caiga en un escenario de financiamiento que perjudique la continuidad, pueda solicitar ampliaciones de plazos parciales con fechas de corte preestablecidas. Es decir, imaginemos que en la construcción de un túnel subterráneo nuevamente se identificara que hay una tubería de agua pasando por el suelo. Y no se puede continuar la obra porque si siguen construyendo se va a afectar toda la zona en cuanto al abastecimiento de agua. Es necesario entonces remover esta interferencia para poder continuar con la obra. Pero ¿qué pasa? El contratista anota este hecho en el cuaderno de obra y inicia la causal de afectación que va a afectar el plazo en su totalidad y le señala a la entidad que es necesario remover esta interferencia. La entidad empieza las gestiones necesarias para liberar el terreno, para liberar esta tubería, pero no termina estas gestiones dentro de un plazo, digamos, razonable en función de los tiempos que se manejan en las entidades. Y se sigue prolongando la presencia de esta interferencia hasta que pasan meses y llega hasta, por ejemplo, lo que se tenía previsto liberar en 3 meses, termina yéndose hasta 6 meses y entonces el contratista empieza a ver la obra afectada. ¿Por qué? Porque si bien tiene otros frentes de ejecución, la ruta crítica ya está afectada. ¿Por qué? Porque no puede seguir excavando y no puede valorizar y posteriormente cobrar los trabajos que tenía previsto en ese momento. Es decir, deja de recibir un financiamiento y que es necesario que reciba para continuar con la obra. Entonces, la alternativa que da la norma en este caso es precisamente solicitar estas ampliaciones de plazo parciales, que implican que la tubería aún no ha sido removida, sigue afectando el terreno, efectivamente, con lo cual no podría plantear una ampliación de plazo total que, como establece la ley, solo se plantean una vez que termina la causal de ampliación de plazo. Entonces, ¿qué va a hacer el contratista? Plantear en su cuaderno de obra, establecer una fecha de corte referencial para plantear una solicitud de ampliación de plazo parcial y permitir que la entidad desde ya evalúe la procedencia o no de este reclamo, de si la causal de afectación, si los hechos o circunstancias eran de responsabilidad del contratista de repente, o si efectivamente eran responsabilidad de la entidad o de nadie para reconocerle esta ampliación de plazo. Esta es la finalidad de las ampliaciones de plazo parciales, en contraposición con las ampliaciones de plazo totales. Ahora, un punto que quiero tocar sobre estas ampliaciones de plazo parciales es que la norma señala
que deberán seguir el procedimiento antes señalado se refiere efectivamente al de las ampliaciones de plazo, digamos, comunes, totales, como estamos utilizando el término. Aquí es necesario entender que que esta disposición solo podrá ser aplicada en la medida que sea coherente con la naturaleza de una ampliación de plazo parcial. ¿Por qué digo esto? Porque muchas entidades públicas, a mi manera de ver equivocadamente, han interpretado que las ampliaciones de plazo parciales deben ser formuladas dentro del plazo de 15 días desde que el contratista anota la fecha referencial de corte, ¿no? Es decir, no es la fecha de liberación de la causal, porque sigue vigente, pero el contratista anota una fecha de corte con la cual anuncia que va a solicitar la ampliación de plazo parcial. Tenemos una pregunta. Sí. Sí, se la leo. Nos dice, tengo una consulta. El reglamento actual no prevé el requisito de necesidad de plazo. ¿Todavía es útil analizarlo? Ese es un punto que vamos a tocar más adelante. Gracias por la pregunta. Más adelante voy a otro de los temas que abordaré, justamente la necesidad del plazo. Y en esa oportunidad responderé a la pregunta. Gracias nuevamente. Continúo entonces, explicaba que esta disposición que está señalada en azul, lo que busca es que se aplique solamente el procedimiento en cuanto le sea compatible. Y justamente la formulación de una ampliación de plazo parcial no tiene fecha de cese de la causal, aún no la tiene. Con lo cual el requisito de establecer el plazo de 15 días para presentar en ese momento la solicitud de ampliación de plazo, creo que es equivocado. ¿Y por qué digo esto? Porque esto posteriormente genera una serie de inconvenientes cuando, digamos, la entidad rechaza la ampliación de plazo parcial y es necesario iniciar un arbitraje. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar diversos arbitrajes, uno tras otro, como consecuencia del rechazo original de la ampliación de plazo parcial. Es decir, se inicia una ampliación de plazo parcial y se rechaza, y dentro del plazo de 15 días también la entidad interpreta que el arbitraje debería ser iniciado porque si no caduca el derecho. Bueno, aquí también entiendo yo, a mi manera de ver, que es una interpretación errada respecto a las ampliaciones de plazo parciales. ¿Y por qué? Porque el plazo de 15 días está establecido para la ampliación de plazo total, con la finalidad de que todas las ampliaciones de plazo parciales que se hayan formulado en el camino sean discutidas una vez que la causal de afectación concluya de manera definitiva. Y esto solo sucederá una vez que la ampliación de plazo total, que la causal concluya y se formule una ampliación de plazo total. Por eso es necesario tener en cuenta esta tingencia en cuanto a plazos, porque, digamos, de manera contraria, si fuera así, una ampliación de plazo parcial sería un perjuicio para el contratista más que un beneficio, ¿no? Que lo que busca es refinanciar la obra, obtener recursos para continuar ejecutándola. Sería una traba porque tendría que iniciar arbitrajes uno tras otro si es que se interpreta de esta manera, ¿no? Ahora, al punto que voy, principalmente, es a cómo deben formularse las ampliaciones de plazo parciales en relación con las ampliaciones de plazo totales. Y para ello es necesario tener en cuenta el concepto de ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente que comenté inicialmente. Veamos, hay dos escenarios para esto, ¿no? De cómo formular las ampliaciones de plazo parciales en contraposición en relación con las totales. Imaginemos que este es el plazo original de obra, en el que se tenía una fecha de inicio y una fecha de fin preestablecida, pero hubo una causal de afectación por la cual se solicitó una ampliación de plazo parcial en su momento. Entonces, en este escenario, la ampliación de plazo parcial fue aprobada. ¿Cuál es la consecuencia de que se apruebe? Que esa ampliación de plazo parcial con la causal de afectación aún abierta, ese periodo se ha trasladado al final de la obra y se amplía ese plazo, este cuadro en rojo. ¿Qué pasa en ese momento? Como señala bien el reglamento, una de las consecuencias de la ampliación de plazo en general es que el programa de ejecución de obra vigente se modifique. Es decir, este programa original que se tenía, con una fecha de término, por decir al 10 de diciembre, se traslada al 20 de diciembre si la ampliación parcial fuera por 10 días, ¿no? ¿Qué sucederá en este caso? Si luego de aprobada ya la ampliación de plazo parcial concluye la causal de afectación
y es necesario, conforme al reglamento, formular ya la ampliación de plazo total, esa ampliación de plazo total deberá formularse por el periodo que venga posteriormente, es decir, contando la afectación aún no reclamada en función del nuevo cronograma vigente y solicitar el plazo consecutivo, es decir, no hay contraposición. Pero hay un segundo escenario. El segundo escenario es aquel en el que se rechaza la ampliación de plazo parcial. Y es aquí justamente donde se generan los problemas. ¿Por qué? Porque existe un criterio por el cual se dice que incluso cuando la ampliación de plazo parcial es rechazada, aquella ampliación de plazo parcial o total que quiera ser solicitada posteriormente no debería incluir todo este periodo, sino que debería ser solicitada, como se señala aquí, como si se hubiera aprobado. Bueno, técnicamente, de acuerdo a ley, esto es equivocado. ¿Y por qué? Porque precisamente, como mencioné, la norma establece que las ampliaciones de plazo se formulan en función de la afectación que existe a la ruta crítica del programa vigente. ¿Esto qué quiere decir? Que si se formuló una ampliación de plazo parcial en el camino y que fue rechazada, el programa de ejecución de obra nunca se modificó. La ruta crítica ha seguido afectada, pero el programa no cambió. Con lo cual, al momento en el que concluye la causal, de acuerdo al cuadro verde, yo voy a querer formular, es más, no solo voy a querer, tengo que formular en función, porque así lo establece la ley, mi ampliación de plazo en función de la afectación de la ruta crítica original de ese programa que nunca se modificó. ¿Por qué? Porque la ampliación de plazo parcial fue rechazada. En ese escenario, necesariamente la ley no solo habilita, sino que ordena a que la ampliación de plazo sea formulada incluyendo ese plazo parcial que no había sido aprobado inicialmente. Es equivocado indicar que en este escenario en el que una ampliación de plazo parcial es rechazada, la ampliación de plazo total o una siguiente parcial deba iniciarse desde aquí, desde este nuevo punto. ¿Por qué? Porque prácticamente se estaría perdiendo este espacio que no modificó el programa de ejecución de obra vigente y que además daría lugar a un arbitraje distinto si es que no se dan los plazos o la designación de los mismos árbitros eventualmente, que el arbitraje que se iniciaría eventualmente por una ampliación de plazo total si es que esta es rechazada. Y esto genera muchas inconveniencias en la práctica, principalmente el riesgo de duplicidad de decisiones sobre una misma controversia que solamente se diferencia en cuanto a los plazos que fueron solicitados, ¿no? Uno el periodo parcial y el otro el periodo total. En conclusión, la existencia de una solicitud de ampliación de plazo parcial previa no perjudica un reclamo total, es decir, que el reclamo total, si es que fue rechazada la parcial, debe formularse desde el inicio, y es así como se debe analizar esta. Esta ampliación debe analizarse en su totalidad, dejando de lado las parciales. Pues esta es la lógica que se busca, porque de lo contrario, insisto, se estaría interpretando la ampliación de plazo parcial como un riesgo para el contratista más que un derecho, que es lo que busca la norma es favorecer el financiamiento de la obra, ¿no? A ver, ahora sí vamos al tercer tema, que es justamente el tema de necesidad del plazo, que se comentó en la pregunta anterior. A ver, nuevamente voy a partir de dos posiciones. Bueno, primero respondo la pregunta para empezar, que me parece pertinente. La necesidad del plazo es un requisito que actualmente no está establecido expresamente en la norma. En la normativa anterior, en la del 2012, se recogía este requisito de necesidad del plazo, además de la afectación de la ruta crítica y la afectación de una causal, como indiqué inicialmente, ¿no? Sin embargo, este requisito debe ser analizado porque de lo contrario se estaría dando a un contratista eventualmente un mayor plazo del que necesita, más allá de que sea el que haya sido el periodo que no se pudo ejecutar de la ruta crítica, ¿no? ¿Cuál es la implicancia de esta necesidad del plazo? Es decir, que se otorgue únicamente lo que es necesario para concluir la obra, no más ni menos. Pero para esto hay determinados criterios que analizar. Para ello voy a plantear nuevamente dos posiciones. Una primera posición
es que el plazo solicitado en una ampliación de plazo resulta necesario para concluir los trabajos de ejecución de una obra, es decir, precisamente que es la cantidad de días exacta que necesita. Sin embargo, existe otra posición que interpreta este criterio como que la obra tenía un avance físico del 90% al momento en que se presentó la demanda arbitral. Es decir, que como la obra ya al momento en el que se inició un arbitraje, es decir, tiempo después de que fue formulada la solicitud de ampliación de plazo, ya estaba el 90% o el 100%, digamos. La obra ya estaba terminada, con lo cual no es necesario reconocer el plazo en sede arbitral. O incluso en la misma evaluación de la entidad, ¿no? Si es que la entidad, al momento que está analizando la ampliación de plazo, ve que la obra ya ha sido concluida en un plazo menor al solicitado como necesario, puede señalar que no es necesario reconocerlo, ¿no? Para la redundancia. A ver, ¿qué es entonces la necesidad del plazo? Para ser claros, se utiliza principalmente en el concepto de obra adelantada y evalúa el estado físico de la ejecución de la obra. Ojo, el estado físico, no el estado en valorizaciones. Como comenté inicialmente, existe una distinción entre el programa de ejecución de obra y el calendario valorizado de ejecución que recoge el programa de ejecución de obra. El primero de ellos, el programa de ejecución en sí mismo, establece las actividades físicas a ser ejecutadas una tras otra, o con las actividades secundarias en el medio. Pero establece esto, el avance físico, que si se ve afectada una actividad crítica, entonces posteriormente será necesario requerir un plazo mayor. Sin embargo, en el caso del calendario de avance valorizado, se mide de otra manera, es decir, se mide en función de lo que se va valorizando en cada tramo de ejecución de la obra, lo que no necesariamente se condice con el avance físico. ¿Por qué? Porque pueden haber incluso actividades secundarias que tengan un valor mucho mayor al de una actividad crítica. Puede existir actividades secundarias de corta duración, pero que el costo previsto para la ejecución de dicha actividad sea un costo elevado y que dé lugar a que en la valorización de ese mes se incluya estos trabajos realizados y que, por lo tanto, la obra aparentemente esté adelantada en cuanto a valorizaciones. Sin embargo, en la práctica, si uno ve el programa de ejecución de obra, esta actividad era solamente secundaria y la actividad crítica continúa sin ser ejecutada, o si fue ejecutada, únicamente nos lleva a un 30%, por ejemplo, del avance físico. Sin embargo, como esta actividad secundaria de gran valor fue ya ejecutada, estamos en el calendario valorizado al 50%. Hay una distinción allí que no es pertinente para analizar el requisito de necesidad del plazo, que sigue siendo analizado en muchos arbitrajes vigentes en los que se aplica la norma en la que este requisito estaba establecido expresamente, ¿no? Entonces, es eso, analizar la necesidad del plazo en función de la obra adelantada. ¿Y cómo es esto de la obra adelantada? Aquí hay un ejemplo. Imaginemos que hay una actividad o una obra en general que tenía 100 días previstos para su ejecución. Aquí estamos el día 0, el día 50, el día 100. Sin embargo, debido a algún tipo de eficiencia que se dio durante la ejecución de la obra, el contratista llegó al día 50 y ya se encontraba, digamos, en lo que correspondería al día 60, según el programa de ejecución de actividades físicas, como señalé, no en función del calendario valorizado de obra. Entonces, si ya está aquí en este punto en el que está como en el día 60, tiene un adelanto de 10 días, insisto, en la ejecución de actividades físicas, que es lo pertinente para analizar este requisito. ¿Qué sucederá aquí? Justo aquí en este punto inicia una causal de afectación, un hecho, por ejemplo, las lluvias, como mencioné inicialmente, o el terreno húmedo, que le impide continuar la obra. Entonces el contratista lo que va a hacer es formular su ampliación de plazo, va a anotar el inicio de la causal y una vez que éste concluya, digamos, en ese momento va a solicitar los días restantes. ¿Cuáles serían los días restantes? Si nosotros únicamente contamos cómo estaba prevista la ejecución de la obra, estábamos en el día 50 y su impacto sería de 50 días. Él diría, tengo 50 días para reivindicar, que son los que me debes ampliar en este caso. Sin embargo, al analizar el reconocimiento de esta ampliación de plazo, es donde sí se va a tener en cuenta si el plazo de 50 días es necesario o no. Y allí es donde se va a ver si la obra estaba adelantada.
Y como mencioné, por las eficiencias que pudo haber tenido el contratista anteriormente, en el día 50 en realidad está en el día 60, con lo cual no son necesarios 50 días para concluir la obra, sino únicamente 40. En ese supuesto es en el que se debe analizar cuál es el plazo que se necesita efectivamente para concluir la obra, que en este caso son 40 días, y no otorgar los 50 que podrían estar, que serían los afectados según la ruta crítica de la obra. Para esto sirve el requisito de necesidad del plazo, e insisto, deben ser analizados en base a la afectación del estado físico de la obra, no del estado de valorizaciones, porque como mencioné puede haber alguna actividad secundaria que lleve adelante muy costosa, que lleve el calendario hasta un porcentaje mucho mayor que el que verdaderamente se tiene en la ejecución de trabajos físicos de la obra. Ok, entonces, ¿qué más tenemos sobre la necesidad del plazo? Que debe tenerse en cuenta el plazo máximo de días para resolver una solicitud de ampliación de plazo, que está previsto en el artículo 198. ¿Por qué? Esto con la intención de descartar este argumento de la posición 2, ¿no? En el que, digamos, no 90%, sino 100%, que al momento en el que se presentó la demanda arbitral, la obra ya estaba concluida, ¿no? Es un argumento que muchas veces se utiliza, que como ya estaba concluida en ese momento, entonces el plazo ya no es necesario. ¿Por qué? Porque la obra se concluyó. Pues no es correcto, porque lo que se debe hacer, tanto el tribunal arbitral como la entidad, en este caso el tribunal arbitral, porque estamos ya en el escenario de una demanda, es un análisis retrospectivo, es decir, no debe centrarse en qué momento, si en el arbitraje ya la obra puede estar concluida, porque podría haberse concluido hace mucho, sino que debe retroceder ¿a dónde? Al momento en el que se afectó la ruta crítica de la obra, al momento específico que se denunció, porque es allí donde se establece cuál es el plazo, donde se puede identificar cuál era el plazo necesario que en ese momento tenía. En ese momento, como mencionamos en el ejemplo, era necesario 40 días para concluir la obra, pese a que la ruta crítica todavía graficaba 50. Sin embargo, si nos vamos al momento final o un momento posterior, donde ya estamos en un escenario arbitral, evidentemente no vamos a identificar ningún plazo. Y es un argumento que se suele utilizar con la finalidad de descartar ampliaciones de plazo. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque precisamente el análisis debe hacerse de manera retrospectiva. ¿Por qué esta posición también revela una incoherencia? Por justamente el plazo máximo de días que tiene para resolver una solicitud de ampliación de plazo de una entidad. El nuevo reglamento establece un plazo de 5 días desde que se presenta la solicitud para que la supervisión de obra emita un informe al respecto sobre la procedencia de esta ampliación, que posteriormente es trasladada a la entidad a cargo de la obra para que en un plazo de 15 días manifieste su posición sobre la procedencia o no. Entonces, si tenemos en cuenta que la misma entidad pública tiene un plazo de determinados días para resolver estas ampliaciones de plazo, es necesario por lo menos garantizar ese espacio de tiempo, que ni siquiera se reconocería si es que nos vamos al momento final en el que la demanda arbitral, digamos, como ya concluyó en este escenario, en un escenario posterior, como ya concluyó la obra, no se tendría que reconocer absolutamente nada. El plazo no sería necesario. ¿Por qué? Porque incluso en esos 20 días, esos 5 días de la supervisión y 15 días, lo que tiene que hacer la entidad es analizar de manera retrospectiva, digamos al momento inmediatamente anterior, de qué manera se encontraba afectada la ruta crítica y hacer este ejercicio. Hacer este ejercicio de verificar si es que existía o no un adelanto. Esta es la manera como se debe entender la necesidad del plazo en función del estado físico de la obra y no en función del momento en el que se realiza la solicitud. ¿Por qué? Por los inconvenientes que ya hemos señalado y evitar que este requisito sea malinterpretado desde el punto de vista de una ejecución del calendario valorizado, sino únicamente del calendario físico. Bueno, esas han sido algunas pautas que se han señalado el día de hoy. Agradezco por su atención. Muchas gracias.